Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Dios les bendiga esta gloriosa mañana de domingo. Hoy una vez más estamos con el favor de Dios llegando a la intimidad de sus hogares para poder llevarles el consejo de la bendita palabra del Señor. Quiero agradecer a los que cada domingo están pendientes de la programación de Canal 27 y especialmente esta franja de prédicas por cada uno de los pastores que Dios nos permite estar con ustedes. Dios le bendiga, mi hermano y hermana. Espero que mientras esté cómodo en su casita, tomando tal vez una tacita de café, pueda escuchar la primera prédica de la mañana, porque después de esto vendrán muchos más. Quiero orar, ya que esta mañana estaré iniciando una nueva serie en el que vamos a estar hablando sobre el Evangelio, la predicación del Evangelio y su expansión en todo el mundo. Nuestro título para este día es El Espíritu Santo escoge y envía los misioneros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta bendita hora, Dios, te suplico, mi Padre amado, que nos ayudes a entender tu palabra, a atesorarlo en nuestro corazón y vivir esa palabra que hoy nosotros vamos a escuchar y a meditar, Dios eterno. Bendice a mis hermanos que están en cámaras, mis hermanos en producción y cada uno del personal de Canal 27. Gracias por esta bendición que nos permites poder llegar a muchos con esta bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar como base el capítulo 13 de Hechos. Capítulo 13 de Hechos, versículo 1 al 12. Y quiero leer para usted, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la bendita palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar
los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Muy bien, nuestro título entonces en esta hora: el Espíritu Santo escoge y envía a los misioneros. El Espíritu Santo selecciona, capacita y dirige a hombres y mujeres que son enviados a pregonar el Evangelio de Jesucristo. Si de algo tenemos que estar seguros, es que la iglesia debe vivir y vive bajo la dirección del Santo Espíritu de Dios. La proclamación del Evangelio no ha sido tarea fácil, como tampoco ha sido imposible, porque el dueño de la obra, el dueño de esta empresa, el Señor Todopoderoso, ha hecho que su palabra llegue aún donde no se creía que podía llegar esa palabra. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo hace su labor de convencer de pecado al ser humano. Hemos tomado la segunda parte de Hechos, el libro histórico del Nuevo Testamento, y en ello encontramos un poderoso argumento a favor de la doctrina del Espíritu Santo. Él no solamente es una persona, sino que es divino y posee las características de la deidad. Es la tercera persona de la Trinidad. Fue enviado por Jesús y el Padre para dirigir la forma activa de la expansión del Evangelio. El Evangelio se ha escuchado y ha llegado a casi todo el mundo gracias a la obra bendita del Espíritu Santo, quien prepara a hombres y mujeres para cumplir con este propósito. El estudio de hoy lo basamos en un acontecimiento que se da y que puede ser para nosotros útil para nuestra edificación, pero también para nuestro aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a ver en este estudio las cualidades espirituales que debe tener una congregación. En primer lugar, el Espíritu Santo prepara a la iglesia con profecías y enseñanza. Según el versículo 1 en adelante al versículo 3, podemos ver que la iglesia de Antioquía tenía profetas, hombres que ejercían el ministerio profético, hombres que al poner su vida en las manos de Dios, se convirtieron en la voz del Espíritu Santo. Cuando dice, apártenme a Bernabé y a Pablo, o a Bernabé y a Saulo,
para la obra que los he llamado. Mi amado, los hombres de Dios que participaron en este ministerio discipular y docente de los cristianos de Antioquía se mencionan en el primer versículo del capítulo 13. Oiga lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es interesante que una iglesia, una congregación que se deja guiar por las directrices del Espíritu Santo, todo lo que va a venir y todo lo que va a suceder siempre será para honrar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Salvador. Cada uno de estos personajes que habla la Biblia fueron parte fundamental en la decisión del Espíritu de capacitar y de instruir a hombres y mujeres que, aunque para el contexto de la iglesia primitiva el ministerio descansaba más en los hombres, el ministerio de la predicación descansaba más en los hombres. Pero déjeme decir, ya en el Evangelio de Juan podemos ver a una misionera que va y logra que todo un pueblo escuche al Mesías Jesús. Y le hablo de la samaritana. Eso no quiere decir que la mujer no tenía un papel preponderante dentro del ministerio de Cristo. La mujer siempre tuvo parte activa dentro del ministerio. Por eso cuando yo le hablo que Dios, a través de su Espíritu y de los hombres que estaban encargados del ministerio, en esta iglesia estuvieron para formar y capacitar a hombres y mujeres que estuviesen dispuestos a pregonar el Evangelio de Cristo. Es probable que la iglesia en Antioquía no habían tomado en cuenta la internacionalización del mensaje de Cristo. La iglesia en Jerusalén había recibido el mandato: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Pero ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia se centró en Jerusalén. La iglesia se establece en un lugar que para ellos era el lugar que Dios había escogido. Pero Dios los había enviado al mundo. Dios los había dejado ahí como base para su expansión. Pero ellos no querían salir de Jerusalén. Dios tuvo que permitir entonces la persecución para que la palabra de Dios llegase a cada persona que necesita la salvación. Mi amado, la iglesia como que se había acomodado dentro de su entorno. Y eso no es nada nuevo. Hoy también, ¿cuánta gente nos hemos acomodado? ¿Cuánta gente en la iglesia se ha acomodado dentro de cuatro paredes? Y no son capaces de llevar el testimonio de Cristo a la gente necesitada. Pero sabe una cosa, lo que a mí me llena de gozo es que el Espíritu Santo sabe dónde hay hambre y sed de la palabra. Y sea bendito el nombre del Señor por ello. La iglesia que ayuna y ora, oye la voz de Dios y obedece.
Es de suponerse que la instrucción específica del Espíritu Santo de apartar a Bernabé y a Saulo fue a través de los profetas que ejercían el ministerio en la iglesia de Antioquía. Estos no eran profetas autonombrados, sino elegidos por el mismo Espíritu Santo. Tristemente, en nuestro contexto, se da de todo, como también se dio en aquel entonces. Personas que se levantan y se autoproclaman, se autonombran. Su fin no es el evangelio. Su fin son sus ganancias. Su fin son sus intereses. Pero estos profetas, el interés que ellos llevaban y tenían era honrar a Dios y cumplir con lo que Dios deseaba de ellos. Por lo tanto, mi amado, estos entonces eran hombres entregados al servicio de Dios y de las necesidades del ser humano. Tanto el apóstol Pablo o Bernabé y Saulo eran miembros activos de la iglesia y del cuerpo docente de esta iglesia. Eran hombres reconocidos por su trayectoria y testimonio. Eran hombres que la iglesia les tenía confianza, porque eran hombres capacitados en cuanto a la ley de Dios. Pablo era un hombre preparado teológicamente. No cabe duda que el ejercicio de Pablo como docente en esta iglesia era vital, pero más vital consideraba el Espíritu de Dios a Pablo pregonando el Evangelio de Jesucristo fuera de las fronteras de la iglesia local. Lo que mantiene estancado a la iglesia o el crecimiento y avance de la iglesia en todo contexto es la falta de acción, es la falta de interés por las necesidades de los que se pierden, es la falta de compromiso, es la falta del deseo de poder proclamar a Cristo. Ya sea que te reciban el mensaje o no, nosotros tenemos que proclamar al Cristo de gloria. Usted y yo no podemos callar. Tenemos que hablar que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restaura. Pero también tenemos que decirle que Cristo viene. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es lo básico para que la iglesia siga progresando y creciendo y siendo próspera. La iglesia necesita hoy más que nunca de hombres y mujeres como Bernabé y Saulo, de hombres que estén dispuestos, mujeres como Lidia. Ya vamos a hablar de eso en breve, pero déjeme decirle, lo que interesa hoy es que nuestra vida esté dispuesto a ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a los necesitados. Número 2, la iglesia debe ser sensible y obediente a la voz del Espíritu Santo cuando se trata de las misiones. El Espíritu Santo sabe guiar y dirigir a los que son enviados. Versículos 4 al 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina,
anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Oiga, mi amado hermano, los que fueron designados por el Espíritu Santo, tan pronto recibieron la consigna, tan pronto recibieron el mandato, descendieron a Seleucia, una ciudad fundada por Seleuco Nicanor, y ahí comenzaron. Oiga, mi amado, cuando el hambre de predicar, el deseo de predicar hierve en el corazón del hombre y de la mujer, no importa dónde esté, lo que importa es que está dispuesto a proclamar que Cristo es Señor, que Cristo es Salvador, que Cristo es sanador, que Cristo pronto viene. No callemos, no calle, mi amado hermano. Hablemos como hicieron Bernabé y Saulo. Solo llegaron a Salamina y comenzaron. No era por costumbre, era por el amor que sentían de adorar a Dios, que se reunían en la sinagoga de los judíos y ahí eran invitados para proclamar el mensaje de Cristo. Tan pronto llegaron a Salamina, comenzaron su tarea de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y déjeme decirle, para los días de Pablo, Salamina era una ciudad importante. El lugar favorito de Pablo fue la sinagoga de los judíos, pero también otros lugares fueron tan importantes en el ministerio de Pablo. El Espíritu Santo sabe dónde hay hambre y sed de la palabra de Dios. Versículos 6 y 7. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mi amado hermano, ¿se ha preguntado cuánta gente alrededor suyo o quizá enfrente suyo anda con el anhelo y el deseo de oír la palabra de Dios? Y Dios quiere que Dios quiere que usted sea el instrumento para cumplir ese propósito. Y no lo ha hecho. Mi amado, dejémonos guiar por el Espíritu. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Él sabe dónde hay necesidad y hambre, y ahí abramos nuestra boca para testificar de Cristo y de su poder salvador. Cuando el Espíritu Santo dirige la empresa de Dios, Él sabe a quiénes y dónde hay necesidad, porque Él es el que convence de pecado al pecador. El Espíritu Santo no improvisa, ni necesita ayuda externa, pues Él es quien convence de pecado al hombre. Tristemente, en nuestros días, y espero no molestar a nadie con esto que voy a decir, pero es una realidad. Tristemente, como ya no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, la publicidad se hace al hombre. La publicidad va en favor de quien va a predicar. Pero déjeme decirle, si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo,
No se le haría publicidad al hombre, sino al poder de Dios que cambia. El Espíritu Santo, como ya dije, no necesita de ayudas. Hoy podemos ver que el Espíritu Santo convence de pecado. La palabra debe ser convencer al hombre de su necesidad y no entretener a la persona. Hoy, para poder mantener nuestras congregaciones llenas de gente, a veces lo que buscamos es simplemente entretenerlos. Pero Dios no nos llamó a entretener. Dios nos llamó y nos envió a proclamar el evangelio de poder. Esa es la predicación que debemos llevar a cabo. Y en tercer lugar, la predicación del evangelio siempre va a encontrar estorbos en cualquier lugar. No se desanime cuando hay estorbos. Este mago que estaba con el procónsul procuraba de alguna manera distraer la atención del procónsul, que sentía en su corazón el ardiente deseo de oír la palabra. Pero sabe, hay algo tan interesante que hoy puedo mencionar, y ya voy a ir terminando en este momento. Lo que a mí me llama la atención poderosamente es que quien va bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo, con autoridad, va a reprender al mismo diablo. Porque Pablo con autoridad lo reprende, lo enmudece y al mismo tiempo lo deja bajo oscuridad. Porque eso es lo que el Espíritu de Dios hace para que las tinieblas no sigan cubriendo la vida de aquel que necesita ver la luz del evangelio. Mi amado, si usted y yo nos proponemos predicar el evangelio de poder, debemos saber que los estorbos siempre van a estar ahí, pero no hay estorbo que Dios no pueda derribar en el nombre de Jesús. Si nuestro propósito es proclamar a Cristo, tenga seguro que ningún estorbo podrá detener a quien hace la obra de Cristo. Mi amado, yo espero que esta reflexión de la palabra nos ayude como iglesia a cumplir con el propósito de Dios. Número 1, procuremos buscar la dirección del Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, porque Él sabe lo que va a hacer con nosotros. No necesitamos de otra cosa externa que no sea el Espíritu Santo. Que Dios le ayude, mi hermano, que Dios nos ayude y nos dé la oportunidad de proclamar siempre el mensaje de la palabra de nuestro buen Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús por los que hoy estuvieron presentes y pudieron juntos conmigo meditar en esta palabra. Yo espero que esta palabra nos ayude a entender cuál es nuestro objetivo y cuál es el propósito por el cual estamos en esta hora meditando en esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.